una tradición de nuestro país ha sido, sin lugar a dudas, el asunto de la sucesión. Cada 6 años nos volcamos en torno a ver quién pudiera ser la mejor persona, el más capacitado para estar al frente de los destinos de nuestro país. Darle continuidad, sí, a lo que se ha venido proyectando durante un sexenio y donde seguramente el presidente de la República deja a quien él cree que puede darle continuidad, quien puede inclusive proteger sus propios intereses, ahí lo deja como el candidato fuerte de su partido, buscando, sí, desde luego, que esta situación de gobierno permanezca al menos en sus principales ejes y no tenga o sufra cambios tan radicales. En algún momento la historia ha resultado controvertida porque quien elige a su sucesor, muchas veces su sucesor cambia rotundamente en torno precisamente a esas políticas. Máxime cuando hemos enfrentado, sí, ahí en el año 2000, una situación donde llega un partido político contrario, muy contrario a quien se encontraba gobernando por más de 70 años. ¿Sí? Ese Partido Revolucionario Institucional que en algún momento gobernó y que gozó de quizás la popularidad de la ciudadanía, dejaba de ser gobierno. Posteriormente, bueno, lo vivimos hace apenas unos 4 o 5 años con la llegada de el actual presidente de la República y donde da un cambio completamente opuesto. Cuando llega también, ¿por qué no decirlo? Eh, el cambio, el regreso del PRI con Enrique Peña Nieto también. Entonces hay situaciones que a veces ya se nos había olvidado un poquito en torno a esa pasarela política donde desfilan quienes aspiran a gobernar al país por parte del partido político gobernante en turno. Pues sí, a esto se le llamó por mucho tiempo el tapado. Y sobre el tapado y otros cuentos, hoy quiero hacerle un poco en torno a una referencia histórica que encuentro en las redes sociales, donde se señala que hace 60 años el presidente Adolfo Ruiz Cortines prolongó hasta el límite la designación de su sucesor. Aquella indefinición llevó al cartonista Abel Quesada a inventar la idea del tapado. Ahí surge precisamente esa famosa leyenda que ha seguido desde siempre a quien va a suceder a un presidente en turno y que hoy se le cambió un poquito a ese tapado con el de las famosas corcholatas. Bueno, en aquel entonces el personaje que representaba al candidato del PRI, aquel a quien el dedo del gran elector pondría en la silla presidencial sin importar la opinión de los partidos o los ciudadanos. Como escribió, sí, en algún momento el propio José Waldenberg en su libro de ese nombre, quien en algún momento estuvo al frente del INE. El tapado resultó ser, pues sí, complicado. ¿Cómo hacerle? ¿Qué hacer para que un proceso se civilizara a las huestes armadas de la revolución, poniendo fin a las páginas internas y desgarramientos innecesarios? Y el presidente pasó a ser el indiscutible, el único con capacidad de leer los corazones de la gente y elegir a aquel digno de encabezar los destinos del país. El tapado siempre surgía de un círculo cercano al gabinete. Hoy vivimos otro México, que por muchas razones nos cuesta reconocer, porque en los pasados sexenios la alternancia se acompañó de altas y bajas, éxitos y fracasos, libertad y corrupción, progreso y pobreza. Y fueron precisamente los errores y carencias de los últimos sexenios los que dieron la popularidad a un individuo que prometió el oro y el moro, la transformación esperada que llamó Cuarta Transformación, creyendo que iba a ser historia por el solo hecho de nombrarla. Pero eso no fue todo, porque ninguno de sus proyectos y programas han podido mejorar la vida de los mexicanos. Casi todas las promesas se sumaron y el resultado lo vemos en todos los ámbitos.
aunque lo niegue, se da plena cuenta de su fracaso y la presunta transformación nunca llegó. Y hoy su inicio objetivo es seguir teniendo el poder absoluto y ahora, frente a la sucesión presidencial, él es el dueño de todos los dados y temiendo que los posibles aspirantes a la presidencia de la República, bueno, luchen entre sí. De ahí que los convocó a una selección y por demás bizarra, en un concurso sí de popularidad, como si fuera la elección de la reina de la primavera. Pero además, desde ahora les impide ser libres porque quienes pierdan serán designados por el dedo presidencial a otras encomiendas sin posibilidad de discrepar. Es decir, ya le dijo, ya dio órdenes a quien estará dirigiendo los destinos, primeramente en una candidatura y seguramente en una presidencia. Este es el lugar donde los vas a poner. Imagino lo que ocurre en la mente de los llamadas corcholatas, hoy convertidos en tapados destapados, porque no podrán hacer valer sus méritos, sus estudios, sus conocimientos y su experiencia para resarcir los daños y crear programas para superar los problemas actuales, sino que tendrán que estar al servicio de un programa nacional de la defensa y la transformación, y al más puro estilo cubano-venezolano. Irán derechitos y marchando. Esto tiene graves peligros, que ya se vieron en 1975 cuando Luis Echeverría eligió a José López Portillo y nombró a sus amigos en diversos cargos. Pero una vez iniciando el sexenio, López Portillo sintió que esas designaciones eran una trampa para su gobierno y aquel gabinete de unidad se dispersó y desapareció. ¿Podrá el presidente seguir mandando como hasta ahora en los próximos meses? ¿Será tan dóciles los convocados como para aceptar ciegamente sus órdenes? ¿Lucharán entre sí tratando de desbancar al elegido o elegida del dedo de Dios? ¿Seguirán los programas y proyectos fallidos de este gobierno? Sin lugar a dudas, son bastantes las interrogantes. Aquí lo interesante es precisamente eso, ¿ya? Ver hasta dónde quien llegue a suceder, a quien hoy gobierna, a quien los puso, a quienes pues se han manifestado como sus más reacios representantes. Muchos hablan de esa estima, la forma en que le hablan al presidente, aparecen en algunos espectaculares abrazándolo, como si fueran sus hijos, como si fuera él el padre. Vaya cosa tan extraña. Ya veremos qué sucede. Ya veremos si alguno de ellos, cuando no resulte seleccionado, continúe formando parte de esa cuarta transformación o decida emigrar a una nueva aventura política. Ahí están, a la espera, los partidos de oposición que fueron incapaces de lograr cristalizar y preparar a una persona que los representara. La oposición, hoy más débil que nunca, espera un milagro. Espera que, como en política nada está escrito, que alguien los salve y finalmente puedan volver a acceder al poder, a esos privilegios que dejaron ir por sus errores, por las tonterías, por el divisionismo, por esa arrogancia y deseo de gobernar, costara lo que costara, llevándose entre las patas amigos y donde siempre lo único que buscaron fue el bienestar propio. Claro, esto es un mal de los políticos mexicanos, póngale el color que usted le ponga. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, la historia del tapado, hoy que está más destapado, continúa y elegiremos o elegirá Morena, se elegirá a través de una encuesta, que lejos de saber si es una persona bien preparada, lo que va a importar es sí, como se dice, su gran popularidad y ser el más popular, el más conocido, olvidándose de esos aspectos tan importantes de que debe de llevar quien aspire a gobernar un país como el de México.